Bienvenidos al programa Participa en Gran Canaria, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y subvencionado por la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. La participación ciudadana es algo clave y esencial para el desarrollo de la comunidad. Por eso, en estos programas trataremos las propuestas que desarrollan y las diferentes acciones de los diferentes colectivos aquí en Gran Canaria. Para ello tendremos aquí a Juan Francisco Santiago, que es trabajador social y técnico de proyectos de la Fundación Canarias Farrá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como comentaba, eres trabajador social de Canarias Farrá. Es una fundación sin ánimo de lucro que lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad a través de diferentes acciones y proyectos, sobre todo aquí en Canarias. Cuéntame un poco qué proyectos actualmente tenéis ahora de acción social y de igualdad. A nivel de acción social tenemos dos proyectos. Uno a pie de risco, que comenzó en 2012, y otro actualmente comenzó el año pasado, en 2017, que se llama Bloque a Bloque, Conquistando mi Barrio. El primero de ellos se basa en acciones de participación con la población del Risco San Nicolás, mientras que el segundo hace lo propio con la población del barrio de La Paterna. Desde el 2012 tienes también el proyecto A Pie de Risco, que es una apuesta para que la ciudadanía pueda analizar y transformar su realidad y para rescatar sobre todo el valor del Risco de San Nicolás. Cuéntame cómo surge esta labor y cuáles son los objetivos que hacéis en la Fundación. Lo principal del proyecto surge en base a una serie de necesidades que fueron identificadas con su población y el equipo de Farrá, y a su vez también en las cuales se identificaron unas potencialidades de transformación. En cuanto a las necesidades, pues hablamos sobre todo puede ser como de características urbanas, como con el tema de infravivienda, mucho paro. Y, por ejemplo, ¿qué acciones son las que desarrolláis en este proyecto? Así dime algunas específicas. Bien, ante todo se basa en dos ejes de actuación. Uno con la población adulta y otro con la población infantil y adolescente. Con la población adulta se hacen acciones de carácter formativo, sobre todo para el desarrollo de aprendizajes que conlleven una serie de destrezas para ellos poder después poner en marcha una serie de servicios que fomenten una generación de recursos económicos. Por parte de la población infantil, pues se dedica sobre todo a actividades de carácter sociocultural, educativo y de ocio activo, en donde se fomente la participación y sobre todo se vaya generando ese sentimiento de identidad a nivel grupal y comunitario. Y como me has dicho, está tanto la población adulta como lo infantil, pero ¿se involucran y colaboran en este tipo de acciones en beneficio a su comunidad? ¿Se involucran bastante en todos estos proyectos? Sí, te puedo explicar. Todo viene de un proceso. Es decir, al principio sí es verdad que vas poco a poco entrando en la comunidad y a medida que van ellos viendo que se van creando una serie de acciones que son en beneficio, pues y sobre todo se les da un espacio para ellos participar, pues se fomenta esa motivación y ese grado de implicación. Eso pasa tanto con la población adulta y sobre todo con la población infantil y adolescente, donde más hemos visto ese tipo de circunstancias. O sea que al principio es un poco, les cuesta entrar a participar, pero poco a poco con las acciones que hacéis les proponéis que entren y al final están contentos de participar en esto, ¿verdad? Sí, hay una serie, es decir, dentro de los procesos de participación hay como una especie de escalera, en donde al principio es un poco el contacto, la información, luego después se genera ese feeling, ese intercambio, para luego después ellos mismos adquirir conciencia de su situación y ser capaces ellos de empoderarse y verdaderamente creer que ellos pueden cambiar su situación en base a participar, estamos hablando de participar en cuanto a generar procesos de carácter democrático. Claro, es una forma también de que ellos se motiven, que sepan que ellos pueden cambiar algo. También te quería hablar de otro proyecto que se llama Pie de Risco Infancia. Ahí imagino que participarán los más pequeños. Y también nació un poco porque no había actividades extraescolares. Sí. Entonces, ¿de qué manera este tipo de acciones influyen en la participación de los niños y cómo se integran ellos en la comunidad? Bien, una de las cosas que se detectaron en el diagnóstico que hicimos al principio era evidentemente la carencia de actividades extraescolares. ¿Cuál es la importancia de las actividades extraescolares hoy día? Pues que constituyen un medio para fomentar la socialización con el colectivo infantil adolescente.
Eso a su vez permite la integración de conocimientos a nivel sociocultural. Y por otro lado, constituye un espacio de convivencia que ellos mismos, donde ellos mismos pueden generar, pueden consensuar sus normas, y a su vez es un espacio para ellos poder intercambiar impresiones, ideas, sentimientos e intereses. Todo eso pues conlleva evidentemente que se vaya creando un cierto sentimiento de pertenencia a un grupo, lo cual fomenta el desarrollo positivo de la autoestima. Eso hace a su vez, estamos hablando de un proceso distendido del tiempo, que se genere una serie de sinergias como puede ser la toma de conciencia y reflexión sobre su propia situación, siendo estos los pasos previos para luego después ellos mismos consensuar propuestas de mejora sobre esas situaciones. ¿Y cuáles son algunas de las iniciativas que hacen estos niños aquí en estos proyectos? Hay una que es bastante reciente y es una de las que siempre me ha gustado, podría ser uno de los logros de la participación a nivel infantil, y son las comisiones Sentir mi Barrio. Son una serie de reuniones en las que el concejal de urbanismo junto con su equipo se reúne con los niños del Risco, niños, niñas y adolescentes, y todo esto surge dentro de un marco de planificación urbana en el Risco, en donde una de las obras que se van a acometer es un parque infantil abajo en la zona del Pambaso. Pues es una iniciativa que salió de ellos, que ellos lo querían y así lo propusieron a vosotros. Exacto, se propuso de esa manera que ellos decir que se iba a construir un parque, y sobre todo en las reuniones se trata básicamente de, entre el concejal, el equipo y los niños, pues consensuar posturas de cara a todos los elementos de carácter arquitectónico que van en ese parque. A día de hoy tal y como está planificado ha sido en base por las peticiones y demandas que han hecho los niños. Pero la verdad que es una buena forma de dar, porque los niños también tienen cabida en la sociedad y a veces no se les escucha, y de esa forma ellos pueden participar en un debate. Antes, bueno, lo he comentado, pero eres coordinador de uno de los proyectos que se llama Bloque a Bloque. Sí. Trabaja en el barrio de La Paterna. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto y cómo funciona? Principalmente, el principal objetivo es generar espacios de participación y de cooperación entre las familias y los agentes locales. Llámese colegios, servicios sociales, centros de salud, colectivos y asociaciones de vecinos. Eso por un lado. Por el otro, se intenta dotar de herramientas que posibiliten aprendizajes tanto con la población infantil o adolescente como con la población adulta, siguiendo las mismas líneas de actuación que en la Pie de Risco, es decir, de carácter formativo con la población adulta y de carácter sociocultural, educativo y de ocio activo con la población infantil. Todo esto viene de las necesidades detectadas en el diagnóstico, en donde las peculiaridades de La Paterna como barrio en sí han generado una serie de circunstancias que actúan como factores de fragmentación social, en donde digamos que no hay un sentimiento de unidad entre su población, sino que hay una falta de identidad entre ambos colectivos. Como si dijeras tú, hay dos tipos de poblaciones diferenciadas. Esto tiene su origen en la propia génesis del barrio. Y esa separación que dices que había entre los barrios, ¿cómo lo detectáis? O sea, ¿se quejaron ellos o simplemente vosotros sabíais que eso ocurría ahí? Precisamente nosotros no vamos a los barrios sino que es la gente del barrio quien viene a donde están nosotros. En este caso, lo de la iniciativa de La Paterna surgió porque uno de los cursos que hacíamos en el Risco, una de las mujeres que vivía en La Paterna, pues dijo, ¿por qué no se hace también algo parecido como están haciendo aquí en La Paterna? Y empezando a hablar con ella y con la asociación de vecinos en la que ella estaba y demás, pues se detectaron una serie de necesidades, entre ellas que había una falta de participación y de vinculación entre el barrio. Entre la población. Es el proyecto que se llama Plan Integral de Desarrollo Participativo para la Prevención de Riesgo Exclusivo. Es ¿verdad? Exacto. ¿Y qué importancia tiene este tipo de acciones? O sea, ¿beneficia a la participación activa de ciudadanos? ¿Ellos han participado? ¿Cómo estaba tan diferenciado de una población a otra? Actualmente, como estamos en fase de desarrollo todavía, es decir, no está tan avanzado como a Pie de Risco, sí te puedo decir que uno de los primeros objetivos, que es evidentemente fomentar la participación de la población infantil y adolescente, se está consiguiendo. De hecho, hay un número muy alto de inscripciones y de niños que participan en las actividades. Y todas estas acciones me imagino que benefician a interés general, no solo
en concreto en La Paterna, pero es algo de interés general también que... Se supone que es una forma de dar conciencia de una problemática. En este caso, por ejemplo, tanto la Paterna, la problemática se suscribe a una falta de sentimiento de pertenencia. Es decir, hay una desfragmentación a nivel comunitario. Ello se debe también, como te dije antes, a la propia génesis del barrio, pero a su vez también se debe a otros procesos de la propia formación de la ciudad en sí. En este caso, tanto La Paterna como el Risco San Nicolás, una de las problemáticas principales de las que adolecen es la falta de conectividad entre lo que es el propio barrio y lo que es la ciudad. Es decir, porque hay una falta de equipamientos que posibiliten una trama y una relación. Y todos estos proyectos también, las redes sociales benefician para distribuirlos y para que la gente lo conozca. ¿Qué piensas, qué importancia crees que tienen las redes sociales y las nuevas tecnologías para que os conozcan? Yo pienso que es bastante importante a día de hoy. Básicamente porque, sobre todo en la sociedad en la que nos movemos hoy, la de la información y la comunicación, que se basa ya en lo que es la transmisión de información a nivel casi instantáneo. Y también beneficia también para la participación activa de la ciudadanía, es un método mucho más sencillo. En ese sentido quería hablarte, pues precisamente si entendemos lo que es por el concepto clásico de redes, no deja de ser un cúmulo de relaciones, interacciones que a modo de recursos de carácter informacional, pues podemos hacernos uso. En este caso, las redes sociales entendidas dentro del contexto de Internet, pues es muy importante a la hora de divulgar información, sobre todo de intercambiar información y tener acceso a ella. Todos sabemos que la información y sobre todo la transmisión de esta constituye un pilar básico en la comunicación, y la comunicación a su vez es un elemento fundamental para que haya participación. Y en este sentido, pues Internet pues se constituye un espacio nuevo, pero sí es cierto que es un espacio de participación. Ya otra cosa se podría debatir las formas de participar, si hace falta verdaderamente procesos de alfabetización digital, es decir, a la hora de seleccionar información, valorarla, organizarla y transmitirla. Todo eso ya es otro aspecto a tener en cuenta, pero en mi opinión sí es bastante importante. Y hemos hablado ya de algunas acciones, pero ¿qué acciones propones que favorezcan una participación activa en todos los sectores de la sociedad, pero a un interés público? A un interés público. Asuntos de interés público. Como asuntos de interés público, evidentemente, se podría hablar de, por ejemplo, las tasas de paro que hay en los barrios. Evidentemente, el proceso siempre es igual, una toma de conciencia. Pero para eso tiene que haber primero una sensibilización y, sobre todo, tiene que haber un proceso de grupo, es decir, de crear un grupo, de crear un espacio en donde ellos se sientan como propios para ellos poder decidir todo tipo de propuestas. Yo pienso que esa es la base para generar algo desde lo más pequeño, a nivel micro, hacia algo, como tú dices, algo más social a nivel macro. Y todos estos proyectos que tenéis en la asociación, al principio me imagino que costaría empezar. ¿Cómo empezó todo? Sí costó, sí costó, la verdad. En el caso del Risco, siempre al principio empezamos muy poquito a poco. De hecho, se empezaba haciendo el diagnóstico a la vez que empezamos a hacer pequeñas acciones. Fue un proceso bastante laborioso, pero una de las cosas por las que precisamente yo creo que es lo que nos caracterizamos es porque empezamos muy lento en los barrios, poquito a poco, pero siempre que empezamos ya no nos vamos de allí. De hecho, La Paterna está pasando actualmente, es decir, al principio costaba, porque una de las cosas que tiene La Paterna es la falta de participación una de las carencias principales que se veían, la falta de participación. Y se detectaba, y claro, hemos ido detectando ciertos aspectos en los cuales uno poder incidir más para fomentar la participación. En este caso, una de las claves ha sido la participación infantil. De hecho, una de las principales demandas ha sido la carencia de actividades extraescolares. Hay una mayor implicación por parte de las madres. De hecho, hay madres que provienen de la zona de la que se conoce como la Nueva Paterna y la zona que se conoce como la Vieja, y ya hay, digamos que se está generando un cierto sentimiento de cohesión entre los niños, porque antes eran muy separados. De hecho, había la percepción de la gente que vivía en la Vieja Paterna era como de estigma hacia la gente de la Nueva Paterna. Y ya digamos que se están viendo a ver, si bien son pequeños brotes, por así decirlo, pero se ve ya cierta actitud de conciliación.
y claro, de cohesión. que poco a poco la gente va conectando y va sabiendo que ellos también pueden hacer una labor y que tienen voto y voz y voto a la hora de esta participación. Me hablabas otra vez de los niños. Me parece muy curioso, la verdad, porque, claro, ellos, cosas que a lo mejor ellos piensan que nadie le va a hacer caso, que vosotros le deis esa voz, me parece súper importante, la verdad. Yo creo que es muy importante precisamente lo que estás diciendo, porque y esto ya es una cuestión de educación en el sentido de cómo transmites los valores. Desde la escuela siempre parece que, en mi caso, y me imagino que en el tuyo también, siempre nos han educado o impuesto ese tipo de valores desde una concepción más jerárquica, desde el rol de experto, como puede ser el profesor, al rol de alumno, que es el aprendiz. Nosotros pensamos que sí tiene que haber alguien que sea directivo, pero evidentemente siempre la relación lo más horizontal posible, dándole cabida. Realmente, como verdaderamente se enseña a fomentar una cultura participativa, dándole espacios y oportunidades a la gente, siempre teniendo en cuenta las capacidades madurativas de los niños a esas edades. Pero evidentemente ellos son auténticos, ellos tienen que ser los protagonistas del cambio. Un ejemplo que te pongo es dentro de esas acciones de mejora a nivel comunitario, las actividades de embellecimiento del barrio que hacemos. Por ejemplo, es decir, donde ellos consensúan de manera asamblearia qué zonas del barrio quieren ellos arreglar, ya sea pintándolo, haciendo un mural o arreglando un parterre, pero todo, desde la selección del lugar a las tareas, los materiales, y eso se le da cabida a ellos. Y antes también hablábamos, bueno, del proyecto de los niños y el otro proyecto que era de población adulta. Pero, ¿población adulta hasta qué edad me refiero? Por ejemplo, la gente de 60 para arriba, esa gente también tiene necesidades. Por ejemplo, los niños no tenían actividades extraescolares. La gente a partir de 60 años tiene actividades que ellos puedan hacer, gente jubilada. También necesitan que se haga algo. Sí, de hecho tenemos propuestas, por ejemplo, lo que es todo el tema de aprendizaje de ofimática, a ver si recuerdo alguna más, aparte de esa, para generar espacios de socialización. Básicamente una de las principales fallas que a nivel social que hemos detectado es la brecha digital. En este caso los mayores tienen, es decir, ya está el estigma de ser personas mayores con el tema de la jubilación y demás, y ya ellos se perciben incluso como están aislados, como que no son útiles para la sociedad. Este tipo de proyectos, pues aparte de ser un espacio de que se fomentan aprendizajes donde ellos se integren, es también un espacio para ellos poder crear, es decir, un espacio propio donde ellos poder hablar, intercambiar experiencias y demás. Y supone también un proyecto de conciliación intergeneracional, porque a esos cursos van tanto gente de población adulta, entendiéndolos como aquellas personas de 30, 35 años, como aquellas personas de 60. Claro, porque has dicho lo de la brecha digital y antes hablamos de las redes sociales. Es verdad que los jubilados a lo mejor no tienen esa capacidad de poder meterse en Internet, a lo mejor hay gente que aún no sabe, entonces es una forma de que vosotros también les integréis y les ayudéis. Sí, sobre todo teniendo en cuenta precisamente que la brecha digital hoy, tal y como hablamos antes, si tú no puedes tener acceso a la información y mucho menos acceso a poder intercambiar información, ya es una forma de no participación. Por lo tanto, ya estamos hablando de un proceso de exclusión. Es una forma también de integrar a las personas, porque, como hablamos antes, la exclusión es un proceso que se puede producir tanto por cuestiones culturales como por cuestiones económicas, como por cuestiones etarias, en el sentido de que hay exclusión simplemente por ser una persona mayor. Claro, es verdad que hay que integrar a todo el mundo, y la verdad que lo que hacéis es para eso. No sé si me quieres hablar de algún proyecto más que tengáis en estos momentos y del que no hayamos hablado. Sí, me gusta, lo estaba recordando antes. En la actualidad estamos llevando a cabo otro proyecto de naturaleza similar al de bloque a bloque y a pie de risco en el barrio de San Juan. Se llama Pie de Risco San Juan. La diferencia con el anterior, con bloque a bloque, es que con bloque a bloque empezamos a hacer un diagnóstico. En este estamos empezando a hacer el diagnóstico a la vez que estamos también haciendo actividades con la población infantil y adolescente, de momento. Más adelante empezaremos a planificar actividades con la población adulta. En este momento estamos buscando la forma de habilitar espacios para poder plantear ese tipo de acciones. Claro.
Y para terminar, ¿dónde os podemos encontrar tanto físicamente como en las redes sociales para si la gente quiere contactar con vosotros? Físicamente nos encontramos en la calle García Morato, en Las Palmas. García Morato 24-1. Y en internet nos pueden encontrar en las redes sociales, pues Facebook, Twitter, Instagram, Fundación Canaria Farrá. Y también hay páginas de Facebook, de Twitter y de Instagram de cada uno de los proyectos, de A Pie de Risco Infancia, Bloque a Bloque. Y bueno, pues invitamos a todos los que quieran a que se pongan en contacto con vosotros y muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, una labor genial que hacéis para todo el mundo. Y bueno, pues te voy a despedir y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por dejarnos participar en este espacio tan enriquecedor. Gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vamos ahora a la publicidad.